Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy compartiremos una inspiradora narración de San Francisco que revela su profundo amor por los pobres, su compasión hacia todas las criaturas y su ejemplo de humildad y santidad. No olvides suscribirte y darle like para seguir creciendo juntos en fe y conocimiento. Sin más, comencemos. Como envió a sus hermanos de dos en dos y como, poco tiempo después, se reunieron nuevamente. Por ese tiempo, ingresó en la religión otro hombre de bien. Con él, llegaron a ser 8 en total. Entonces, el bienaventurado Francisco los llamó a todos a su presencia y les habló de muchas cosas, del reino de Dios, del desprecio del mundo, de la negación de la propia voluntad y del dominio de la carne. Luego, los dividió en 4 grupos de a 2 y les dijo: Marchad, carísimos, de 2 en 2, por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para la remisión de los pecados. Permaneced pacientes en la tribulación. Estad seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A quienes os pregunten, responded con humildad. Bendecid a los que os persigan. Dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno. Y ellos, inundados de gozo y alegría, se postraban en tierra ante Francisco en actitud de súplica, mientras recibían el mandato de la santa obediencia. Francisco los abrazaba y, con dulzura y devoción, decía a cada uno: Pon tu confianza en el Señor, que Él te sostendrá. Estas palabras las repetía siempre que enviaba a algún hermano a cumplir una obediencia. Por entonces, los hermanos Bernardo y Gil emprendieron el camino de Santiago. San Francisco, por su parte, junto con otro compañero, escogió otra región del mundo. Los otros 4, también de 2 en 2, se dirigieron hacia las zonas restantes. Poco después, San Francisco deseó verlos nuevamente. Rogaba al Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, que, en su misericordia, se dignara reunirlos pronto. Y así sucedió, conforme a su deseo, sin que nadie los llamara, todos se juntaron al mismo tiempo, dando gracias a Dios. Al reencontrarse, celebraron con gran alegría el poder ver de nuevo a su piadoso pastor, y se maravillaron de haber tenido todos el mismo deseo. Entonces, contaron las maravillas que el Señor, en su misericordia, había obrado en ellos. Y, por si en algo habían sido negligentes o ingratos, pedían humildemente corrección y penitencia a su Santo Padre, aceptándola con amor. Así acostumbraban hacerlo siempre que regresaban a Él, no ocultaban ni el más mínimo pensamiento, ni siquiera los primeros movimientos de su alma. Y, después de haber cumplido lo que se les había ordenado, se consideraban siervos inútiles. Toda aquella primera escuela del bienaventurado Francisco estaba llena del espíritu de pureza. Sabían hacer obras útiles, santas y justas, pero no conocían el vano gozo de atribuirse méritos. El bienaventurado padre, abrazando a sus hijos con gran caridad, comenzó a exponerles sus propósitos y les dio a conocer lo que el Señor le había revelado. Como escribió por vez primera la regla cuando tenía 11 hermanos, como se la aprobó el Papa Inocencio, y la visión del árbol. Al poco tiempo, se unieron a ellos otros 4 hombres probos e idóneos, que siguieron al Santo de Dios.
Esto provocó muchos comentarios entre la gente, y la fama del varón de Dios se extendió cada vez más. En ese tiempo, San Francisco y sus hermanos sentían una alegría muy grande cuando algún cristiano, fuera rico o pobre, noble o sencillo, instruido o iletrado, clérigo o laico, movido por el Espíritu de Dios, venía a recibir el hábito de la santa religión. Este ejemplo conmovía a las personas del mundo y las llevaba a emprender una vida más ajustada y a hacer penitencia por sus pecados. Ni la condición más humilde, ni la pobreza más extrema eran obstáculos para que Dios edificara en ellos su obra. Pues Él se complace en aquellos que el mundo desprecia, en los corazones sencillos. Viendo que el Señor le aumentaba día a día el número de seguidores, el bienaventurado Francisco escribió para sí y para sus hermanos, presentes y futuros, una forma de vida. Lo hizo con sencillez y en pocas palabras, basándose sobre todo en textos del Santo Evangelio, cuya perfección era su único deseo. Añadió solamente algunas indicaciones necesarias para poder vivir santamente. Entonces, se trasladó a Roma con todos sus hermanos, deseando vivamente que el Papa Inocencio III confirmara lo que había escrito. Por esos días, se encontraba en Roma el venerable obispo de Asís, Guido, quien honraba profundamente a San Francisco y a sus hermanos. Al verlos, se molestó, pues ignoraba el motivo de su presencia y temía que quisieran abandonar su región, en la cual el Señor ya había comenzado a obrar cosas admirables por medio de ellos. Sin embargo, al escuchar el motivo de su viaje, se alegró profundamente en el Señor y prometió ayudarlos con sus consejos y recursos. San Francisco también se presentó al obispo de Sabina, Juan de San Pablo, quien se destacaba entre los grandes de la curia romana por despreciar las cosas terrenales y amar las celestiales. Lo recibió con benevolencia y apreció mucho su deseo y determinación. Como hombre prudente y discreto, el obispo lo interrogó sobre muchos aspectos y le aconsejó que se orientara hacia una vida monástica o eremítica. Pero San Francisco rehusó humildemente aquella sugerencia, no por desprecio, sino porque, guiado por aspiraciones más elevadas, buscaba otro género de vida. Admirado por su fervor y temiendo que flaqueara en su propósito, el obispo intentaba mostrarle caminos más fáciles. Sin embargo, al ver su constancia, cedió y decidió ayudarle en su causa ante el Papa. Presidía entonces la Iglesia el Papa Inocencio III, un pontífice glorioso, rico en doctrina, elocuente y fervoroso en la defensa de la fe cristiana. Conocido el deseo de estos hombres de Dios, y después de reflexionar cuidadosamente, el Papa dio su aprobación y lo demostró con hechos. Tras exhortarlos y aconsejarlos, bendijo a San Francisco y a sus hermanos, y les dijo: «Ide con el Señor, hermanos. Y, según Él os inspire, predicad a todos la penitencia. Cuando el Señor omnipotente os multiplique en número y en gracia, venid a contármelo con alegría, y yo os concederé mayores favores y os confiaré asuntos de mayor importancia». En verdad, el Señor estaba con San Francisco donde quiera que iba, animándolo con revelaciones y consuelos. Una noche, durante el sueño, Francisco se vio recorriendo un camino. A su lado, se alzaba un árbol majestuoso, fuerte, corpulento y muy alto. Mientras admiraba su belleza y altura, fue súbitamente elevado hasta tocar su cima y, abrazándolo, logró inclinarlo hasta el suelo.
Así se cumplió la visión, cuando el Papa Inocencio, el árbol más excelso del mundo, se inclinó con benevolencia para aceptar su petición y aprobar su misión. Retornan de la ciudad de Roma al valle de Spoleto y permanecen en el camino. San Francisco, junto con sus hermanos, pletóricos de gozo por los dones y beneficios de tan gran Padre y Señor, dio gracias a Dios omnipotente, que ensalza a los humildes y hace prosperar a los afligidos. Inmediatamente fue a visitar el sepulcro del bienaventurado Pedro, y, terminada la oración, salió de Roma con sus compañeros, tomando el camino hacia el valle de Spoleto. Durante el trayecto, conversaban entre ellos sobre los muchos y admirables dones que el clementísimo Dios les había concedido, como el vicario de Cristo, Señor y Padre de toda la cristiandad. Los había recibido con gran amabilidad, de qué forma podrían llevar a la práctica sus recomendaciones y mandatos, como observar sinceramente la regla que habían recibido y guardarla sin desviaciones, cómo conducirse con santidad y religiosidad ante el Altísimo, y, en definitiva, como su vida y costumbres, creciendo en santas virtudes, servirían de ejemplo a sus prójimos. Mientras los nuevos discípulos de Cristo conversaban así en esa escuela de humildad, el día avanzaba y las horas pasaban. Llegaron a un lugar solitario. Estaban muy cansados por la fatiga del viaje, tenían hambre y no hallaban alimento alguno, pues el lugar estaba muy alejado de cualquier poblado. Pero, por divina providencia, les salió al encuentro un hombre que llevaba un pan en sus manos. Se los dio y se marchó. Ellos, que no lo conocían, quedaron profundamente maravillados y se exhortaban mutuamente con devoción a confiar cada vez más en la divina misericordia. Alimentados y reconfortados, llegaron a un lugar cercano a la ciudad de Orte, donde permanecieron unos 15 días. Algunos de ellos entraban a la ciudad en busca de lo necesario para subsistir, y lo poco que conseguían de puerta en puerta lo llevaban a los demás hermanos. Lo comían en común, con acción de gracias y gozo en el corazón. Si algo les sobraba, y no encontraban a quien dárselo, lo depositaban en un sepulcro que había contenido cuerpos de difuntos, para comerlo más tarde. Aquel lugar estaba desierto y abandonado, y pocos, por no decir nadie, se acercaban allí. Grande era su alegría cuando no veían ni tenían nada que vana y carnalmente pudiera excitarles al deleite. Comenzaron a familiarizarse con la santa pobreza y, llenos de consuelo en medio de la total carencia de bienes mundanos, determinaron vivir perpetuamente y en todo lugar unidos a ella, tal como lo estaban en ese momento. Ya que, depuesto todo cuidado terrenal, solo les deleitaba la divina consolación, establecieron y se confirmaron en ello, no apartarse nunca de sus abrazos, por muchas que fueran las tribulaciones o tentaciones que los agitaran. Aunque la belleza del lugar podría haber relajado su vigor espiritual, no cautivó su afecto. Y para evitar que una permanencia prolongada suscitara en ellos algún sentido de propiedad, abandonaron el lugar y, siguiendo al Padre feliz, entraron en el valle de Spoleto. Verdaderos amantes de la justicia, discutían si debían convivir con los hombres o retirarse a lugares solitarios. Pero San Francisco, que no confiaba en sí mismo y se preparaba para todo mediante la santa oración, decidió no vivir solo para sí, sino para aquel que murió por todos, pues se había enviado a ganar para Dios las almas que el diablo intentaba arrebatarle. Fama del bienaventurado Francisco y conversión de muchos a Dios.
como la orden se llamó de los hermanos menores y cómo educaba a los que ingresaban en la religión. El valeroso caballero de Cristo, Francisco, recorría ciudades y castillos anunciando el reino de Dios, predicando la paz y enseñando la salvación y la penitencia para la remisión de los pecados. No hablaba con discursos persuasivos de sabiduría humana, sino con la doctrina y poder del Espíritu. Actuaba con gran firmeza por la autoridad apostólica que había recibido. Rehuía las adulaciones y no sabía halagar los errores, más bien, los reprendía con aspereza, pues primero se había convencido a sí mismo viviendo lo que predicaba. No temía la corrección y proclamaba la verdad con tal aplomo, que incluso hombres doctos y de gran dignidad quedaban admirados de sus sermones, sobrecogidos de un saludable temor. Hombres y mujeres, clérigos y religiosos, acudían presurosos para ver y escuchar al Santo de Dios, que a todos parecía un hombre venido del cielo. Personas de todas las edades se apresuraban a contemplar las maravillas que el Señor renovaba en el mundo a través de su siervo. Parecía que una nueva luz había descendido del cielo a la tierra por medio de San Francisco, disipando la densa oscuridad que había invadido casi toda la región. Tal era el olvido de Dios y el abandono de sus mandamientos, que era casi imposible mover a las almas de sus inveterados vicios. Brillaba como estrella en la noche y como aurora en las tinieblas. Pronto cambió el rostro de aquella tierra, la aridez dio paso a la abundancia, y la viña inculta empezó a dar frutos de virtud y santidad. Por todas partes resonaban himnos de gratitud y alabanza. Muchos, dejando los afanes del mundo, encontraron en la vida y enseñanzas de San Francisco el conocimiento de sí mismos y el fervor para amar a su Creador. Tanto nobles como plebeyos, clérigos y laicos, movidos por la inspiración divina, se acercaban a San Francisco deseosos de servir a Dios bajo su dirección. Como un río caudaloso de gracia celestial, el santo empapaba los corazones con carismas y adornaba sus almas con virtudes. Solo con proclamar su forma de vida, su regla y doctrina, ya contribuía a la renovación de la Iglesia de Cristo y al fortalecimiento de los fieles. A cada uno ofrecía una norma de vida según su estado y mostraba con acierto el camino de la salvación. Fue él quien fundó la Orden de los Hermanos Menores y quien le dio ese nombre, inspirado en el mandato de la regla que decía, «y sean menores». Al oír estas palabras, exclamó, «Quiero que esta fraternidad se llame Orden de Hermanos Menores». Y en verdad eran menores, se sometían a todos, buscaban siempre el último lugar, preferían los oficios más humildes para cimentar, sobre la verdadera humildad, el edificio espiritual de todas las virtudes. Sobre la constancia se levantó la noble estructura de la caridad. Como piedras vivas de todas partes del mundo, formaron el templo del Espíritu Santo. En qué ardiente fuego de amor vivían los nuevos discípulos de Cristo. Cuando se encontraban, brotaba entre ellos un afecto espiritual más fuerte que cualquier otro amor, castos abrazos, palabras tiernas, el ósculo santo, conversaciones amables, risa modesta, rostro festivo, mirada limpia, actitud humilde, lengua benigna y respuesta serena. Eran unánimes en su ideal, diligentes en el servicio, incansables en sus obras. Al renunciar a todo lo terrenal y al no amarse egoístamente, centraban su afecto en la comunidad, dispuestos a servir a los hermanos en todo. Deseaban reunirse y se alegraban al hacerlo, en cambio,
la separación les causaba dolor. Pero nada anteponían a los preceptos de la santa obediencia. Tan obedientes eran, que, antes de terminarse la orden, ya estaban dispuestos a cumplirla. No hacían distinción en los mandatos, sino que, sin resistencia, se aprestaban a obedecer. Seguidores de la altísima pobreza, no poseían nada ni deseaban nada, y por eso no temían perder nada. Se contentaban con una sola túnica, remendada por dentro y por fuera. No buscaban elegancia, sino que, despreciando toda ostentación, mostraban su vileza para demostrar que estaban crucificados para el mundo. Ceñidos con una cuerda, llevaban calzones de burdo paño, resueltos a vivir siempre en fidelidad y a no poseer nada más. Se sentían seguros en cualquier lugar, sin temores ni preocupaciones. Cuando viajaban y no tenían donde dormir, se recogían en hornos o se refugiaban en grutas y cuevas. Durante el día, visitaban casas de leprosos o lugares decentes, y quienes sabían, trabajaban manualmente, sirviendo a todos con humildad y devoción. Rechazaban cualquier oficio que pudiera causar escándalo. Siempre ocupados en obras santas, honestas y útiles, inspiraban paciencia y humildad a quienes los trataban. De tal modo estaban revestidos de la virtud de la paciencia, que preferían morar donde sufrieran persecución en su carne, antes que en lugares donde, conocida y alabada su virtud, pudieran ser aliviados por las atenciones de la gente. Así, muchas veces padecieron afrentas y oprobios, fueron desnudados, azotados, maniatados y encarcelados, sin buscar la protección de nadie. Y tan virilmente lo soportaban, que de sus bocas solo salían cánticos de alabanza y gratitud. Rarísimas veces, por no decir nunca, cesaban en las alabanzas a Dios y en la oración. Se examinaban constantemente, repasando cuanto habían hecho, daban gracias a Dios por el bien obrado y reparaban con gemidos y lágrimas las negligencias y ligerezas. Se creían abandonados de Dios y no gozaban continuamente la acostumbrada piedad en el espíritu de devoción. Cuando querían orar, recurrían a ciertos medios ingeniosos. Algunos se apoyaban en cuerdas suspendidas para que el sueño no interrumpiera la oración, otros se ceñían con instrumentos de hierro, algunos, finalmente, se colocaban piezas mortificantes de madera. Si alguna vez, por excederse en comer o beber, se turbaba su sobriedad, o si por cansancio del viaje excedían lo estrictamente necesario, se castigaban duramente con muchos días de abstinencia. Tal era el rigor para reprimir los incentivos de la carne, que no temían arrojarse desnudos sobre el hielo, ni revolcarse sobre zarzas hasta quedar tintos en sangre. Tan animosamente despreciaban lo terreno, que apenas aceptaban lo necesario para vivir. Habituados a negarse toda comodidad, no se asustaban ante las más ásperas privaciones. En medio de esta vida ejercitaban la paz y mansedumbre con todos. Intachables y pacíficos en su comportamiento, evitaban con diligencia todo escándalo. Apenas hablaban cuando era necesario y de sus bocas nunca salía palabra chocarrera ni ociosa, para que en su vida y relaciones no hubiera nada indecente o inhonesto. Eran disciplinados en todo proceder, su andar era modesto. Sus sentidos estaban tan mortificados, que no se permitían oír ni ver nada que no se propusieran intencionadamente. Llevaban los ojos fijos en la tierra y la mente clavada en el cielo. No había en ellos envidia, malicia, rencor,
murmuración, sospecha ni amargura. Reinaba una gran concordia y paz continua. La acción de gracias y cantos de alabanza eran su ocupación. Estas son las enseñanzas del piadoso padre, con las que formaba a sus hijos, no tanto con palabras como con obras y verdad. El bienaventurado Francisco y sus hermanos se recogían en un lugar próximo a Asís llamado Ribo Torto. Allí había una choza abandonada donde vivían, rechazando las grandes y lujosas viviendas, resguardándose de los aguaceros. Como decía el santo, más presto se sube al cielo desde una choza que desde un palacio. Todos vivían allí con su padre, padeciendo y careciendo de todo. Muchas veces carecían del alivio de un bocado de pan y se contentaban con nabos que mendigaban por la llanura de Asís. El lugar era tan reducido que mal podían sentarse o descansar. Sin embargo, no se oía murmuración o queja alguna, conservaban paciencia con ánimo sereno y espíritu gozoso. San Francisco practicaba todos los días el examen de sí mismo y de sus hermanos, no permitiendo nada peligroso en ellos y alejando toda negligencia de sus corazones. Riguroso en disciplina, mantenía vigilancia estricta. Cuando la tentación carnal le excitaba, arrojábase en invierno a un pozo lleno de agua helada hasta que el incentivo desaparecía. Su ejemplo era seguido con fervor por los demás. Les enseñaba a mortificar no solo los vicios y estímulos de la carne, sino también los sentidos externos, por donde entra la muerte al alma. Por esos días pasó el emperador Otón con gran pompa para recibir la corona del imperio. El santo y sus compañeros estaban en la choza junto al camino por donde pasaba. Francisco no salió a verlo ni permitió que nadie saliera, salvo quien valientemente debía anunciarle la efímera gloria terrena. El glorioso santo vivía en su interior, moviéndose en los amplios espacios de su corazón. El ruido exterior no cautivaba sus oídos ni interrumpía su gran tarea. Investido de autoridad apostólica, se resistía a adular a reyes y príncipes. Vivía en el continuo ejercicio de la santa simplicidad y no permitía que el reducido lugar estrechara la holgura de su corazón. Por ello, escribía el nombre de los hermanos en los maderos para que al orar o descansar cada uno reconociera su puesto y el reducido espacio no perturbara el recogimiento. Cuando moraban allí, un día llegó un hombre con su borrico e intentó entrar a la choza diciendo: «Adelante, que así mejoraremos este lugar». Francisco, al oírlo, pensó que querían afincarse allí y añadir nuevas chozas. Sin más, salió y abandonó aquel chamizo, trasladándose a Porciúncula, donde había reparado la iglesia de Santa María. No quería tener propiedad para poder poseerlo todo plenamente en el Señor. Caminando los hermanos en simplicidad ante Dios y con confianza ante los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación. Mientras, inflamados del fuego del Espíritu Santo, cantaban el Padre Nuestro con voz suplicante, en melodía espiritual, no solo en las horas establecidas, sino en todo tiempo, pues ni la solicitud terrena ni el enojoso cuidado de las cosas les preocupaba. Una noche, el bienaventurado Padre Francisco se ausentó corporalmente de su presencia. Y he aquí que, a eso de la medianoche, estando algunos hermanos descansando y otros orando fervorosamente en silencio, entró por la puertecilla de la casa un carro de fuego deslumbrador, que dio 2 o 3 vueltas por la habitación. Sobre él había un gran globo que,
semejante al sol, hizo resplandeciente la noche. Quedaron atónitos cuantos estaban en vela y se sobresaltaron los que dormían, se sintieron iluminados, no menos en el corazón que en el cuerpo. Reunidos todos, se preguntaban qué podría significar aquello. Mas, por la fuerza y gracia de tanta claridad, quedaban patentes las conciencias unos para otros. Finalmente comprendieron y descubrieron que era el alma del Santo Padre, radiante con aquel inmenso fulgor, la cual, en gracia sobre todo a su pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor un don tan singular. Muchas veces habían comprobado y experimentado, con señales manifiestas, que los secretos del corazón no se le ocultaban al Altísimo Padre. ¿Cuántas veces, sin que nadie se lo contase, solo por revelación del Espíritu Santo, conoció las acciones de los hermanos ausentes? Descubrió los secretos del corazón y sondeó las conciencias. A muchos amonestó en sueños, mandándoles lo que debían hacer y prohibiéndoles lo que debían evitar. Predijo las malas obras futuras de algunos que externamente parecían buenos. Y, presintiendo el término de las maldades de muchos, anunció que recibirían la gracia de la salvación. Más aún, quien poseía el espíritu de pureza y simplicidad disfrutó de la consolación singular de contemplarlo de un modo que a otros no les era dado. Entre otros hechos, se relata uno conocido por testigos fidedignos. El hermano Juan de Florencia, nombrado por San Francisco ministro de los hermanos en la provincia, celebraba capítulo con ellos. El Señor Dios, con su piedad acostumbrada, le abrió la boca para la predicación e hizo a todos los hermanos atentos y benévolos para escuchar. Había entre ellos un sacerdote ilustre por su fama y aún más por su vida, llamado Monaldo, cuya virtud estaba fundada en la humildad, alimentada por frecuente oración y defendida por el escudo de la paciencia. También estaba presente el hermano Antonio, a quien el Señor abrió la inteligencia para entender las Escrituras y hablar de Jesús en todo el mundo palabras más dulces que la miel y el panal. Predicando él con fervor y devoción sobre las palabras, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Monaldo miró hacia la puerta de la casa y vio con sus ojos corporales al bienaventurado Francisco, elevado en el aire, con las manos extendidas en forma de cruz y bendiciendo a los hermanos. Todos parecían llenos de la consolación del Espíritu Santo, y por el gozo de la salvación que experimentaron, creyeron digno de fe cuanto oyeron sobre la visión y presencia del gloriosísimo Padre. En muchas ocasiones conoció lo recóndito de los corazones. Son abundantes los testimonios y frecuentes los casos, pero me ceñiré a uno de total certeza. Un hermano llamado Riserio, noble por linaje y aún más por sus costumbres, amador de Dios y despreciador de sí mismo, se conducía con espíritu de piedad y total entrega para ganarse la benevolencia del Santo Padre. Tenía gran temor de que San Francisco le aborreciera internamente y así quedase excluido de la gracia de su amor. Pensaba este hermano, muy temeroso, que quien era amado de San Francisco con íntimo amor debía merecer también el divino favor, y quien no lo hallase benévolo incurriría en la ira del Supremo Juez. Pensaba estas cosas en su interior y se las repetía a sí mismo en secreto, sin manifestarlas a nadie. Pero cierto día, estando el bienaventurado padre orando en su celdilla, se acercó el hermano turbado por esa idea fija.
El santo Dios conoció su llegada y lo que revolvía en su mente. Al instante lo hizo llamar y le animó. Hijo, no te turbe ninguna tentación ni pensamiento alguno te atormente, porque tú me eres muy querido. Has de saber que, entre los que estimo particularmente, eres digno de mi afecto y familiaridad. Llégate a mí confiado cuando gustes y háblame apoyado en la familiaridad que nos une. El hermano quedó extraordinariamente maravillado. Desde entonces, su veneración creció y, cuanto más crecía en favor ante el Santo Padre, tanto más se abandonó confiadamente a la misericordia de Dios. Cuán doloroso debe resultar, Padre Santo, sufrir tu ausencia a quienes no esperan encontrar de nuevo en la tierra otro semejante a ti. Ayúdanos, te lo suplicamos, con tu intercesión, a los que estamos cubiertos con la funesta mancha del pecado. Cuando ya estabas lleno del espíritu de todos los justos, previendo lo futuro y contemplando lo presente, aparecías siempre envuelto en la simplicidad, para huir de toda ostentación. Pero volvamos atrás para continuar el curso de la historia. Solicitud por sus hermanos y desprecio de sí mismo, humildad verdadera. El beatísimo varón Francisco volvió corporalmente a sus hermanos, de quienes jamás se alejaba en espíritu. Llevado siempre de santa curiosidad por sus súbditos, informábase diligente y minuciosamente de las acciones de todos, sin dejar nada sin castigo si algo aparecía menos perfecto. Fijaba su atención, ante todo, en las faltas espirituales, luego juzgaba las faltas externas y finalmente trataba de evitar las ocasiones que franquean la entrada al pecado. Custodiaba con todo interés y mayor solicitud la santa y señora pobreza, para que no se tuviera nada superfluo, ni permitía siquiera un vaso en casa si se podía pasar sin él sin caer en extrema necesidad. Solía decir que era imposible satisfacer la necesidad sin condescender con el placer. Muy rara vez consentía en comer viandas cocidas y, cuando las admitía, muchas veces las componía con ceniza o las volvía insípidas con agua fría. ¿Cuántas veces, predicando el Evangelio por el mundo y siendo invitado a la mesa por grandes príncipes que le veneraban con afecto entrañable, apenas gustaba un poco de carne por observar el santo Evangelio, y todo lo demás, que simulaba comer, lo guardaba en el seno, llevándose la mano a la boca para que nadie reparase? Y qué decir del vino, que apenas bebía agua suficiente, incluso cuando la sed le atormentaba. Donde quiera que se hospedaba, no permitía que su lecho fuera cubierto de ropas. Sobre la desnuda tierra extendía su túnica, que recibía sus miembros desnudos. Cuando concedía al débil cuerpo el sueño, dormía muchas veces sentado. Si se tendía, ponía de cabezal un leño o una piedra. Si sentía despertar el apetito, difícilmente se avenía a satisfacerlo. Sucedió que, estando enfermo, comió un poco de carne de pollo. Al recobrar fuerzas y entrar en Asís, mandó a un hermano que lo acompañaba, que lo llevase atado con una cuerda como a ladrón por toda la ciudad, proclamando en tono de pregonero: «Aquí lo tenéis, mirad a este glotón, que está bien cebado de carne de gallina sin que vosotros lo supierais». Ante tal espectáculo, la gente corría y decía entre lágrimas y suspiros:
Pobres de nosotros, que pasamos la vida manchados con sangre y alimentamos nuestros corazones y cuerpos con lujurias y borracheras. Compungidos ante tan singular ejemplo, se sentían arrastrados a mejorar su vida. Casos como este repetía con frecuencia el bienaventurado Padre Francisco, ya para despreciarse a sí mismo a la perfección, ya para estimular a los demás a apetecer los honores que no se acaban. Se miraba a sí mismo como objeto de desecho, libre de todo temor y de toda solicitud por su cuerpo, lo exponía a toda clase de afrentas para que su amor no le hiciera desear cosa temporal. Maestro consumado en el desprecio de sí mismo, enseñaba a todos con la palabra y con el ejemplo. Celebrado por todos y por todos ensalzado, solo para él era un ser vilísimo, solo él se consideraba con todo ardor objeto de menosprecio. Con frecuencia era honrado de todos, y por ello se sentía tan profundamente herido que, rechazando todo halago humano, se hacía insultar por alguien. Llamaba a un hermano y le decía: te mando por obediencia que me injuries sin compasión y me digas la verdad, contra la falsedad de estos. Y mientras el hermano, muy a pesar suyo, le llamaba villano, mercenario, sin substancia, él, entre sonrisas, respondía: el Señor te bendiga, porque dices la verdad. Esto es lo que necesita oír el hijo de Pedro Bernardone. Así traía a su memoria el origen humilde de su cuna. Con objeto de probar que en verdad era digno de desprecio y de dar a los demás ejemplo de auténtica confesión, no tenía reparo en manifestar ante todo público, durante la predicación, la falta que hubiera cometido. Más aún, si le asaltaba algún mal pensamiento sobre otro, o sin reflexionar dirigía palabra menos correcta, al punto confesaba su culpa con toda humildad al mismo de quien había pensado o hablado, y le pedía perdón. La conciencia, testigo de toda inocencia, no le dejaba reposar. Se vigilaba con toda solicitud, hasta que la llaga del alma quedase completamente curada. No le agradaba que nadie se apercibiera de sus progresos en todo género de empresas. Sorteaba por todos los medios la admiración para no incurrir en vanidad. Pobres de nosotros. Te hemos perdido, digno Padre, ejemplar de toda bondad y humildad. Te hemos perdido por justa condena, pues, teniéndote con nosotros, no nos empeñamos en conocerte. Llevado del deseo del martirio, el Beatísimo Padre Francisco pensaba siempre en acometer empresas mayores. Mantenía vivo el deseo de alcanzar la cima de la perfección, caminando con corazón amplio por la vía de los mandamientos de Dios. En el 6º año de su conversión, ardía en vehementes deseos de sagrado martirio. Quiso pasar a Siria para predicar la fe cristiana y la penitencia a los sarracenos y demás infieles. Para conseguirlo se embarcó en una nave, pero a causa de los vientos contrarios, se encontró con los demás navegantes en las costas de Eslavonia. Viéndose defraudado en tan vivo deseo, poco después rogó a unos marineros que se dirigían a Ancona que lo admitiesen en su compañía, pues aquel año apenas había nave que zarpara para Siria. Mas ellos se negaron rotundamente, dada la insuficiencia de víveres. El Santo de Dios, confiando plenamente en la bondad del Señor, se metió a escondidas en la nave con su compañero. Entonces se presentó, por divina providencia, uno que, sin que nadie lo supiera, traía alimentos. Llamó a un marinero temeroso de Dios y le dijo: toma todo esto y, cuando surja la necesidad,
entrégalo fielmente a los pobres que están ocultos en la nave. Sucedió que se levantó de improviso una furiosa tempestad y, prolongándose los días de navegación, los marineros consumieron los víveres. No quedaron más alimentos que los que tenía el pobre Francisco. Estos, por gracia y virtud divina, se multiplicaron de tal forma que, aunque se dilató la travesía, cubrieron con abundancia las necesidades de todos hasta que llegaron al puerto de Ancona. Viéndose los marineros a salvo de los peligros del mar gracias al siervo de Dios Francisco, le agradecieron al omnipotente Dios, que siempre se muestra admirable y amable con sus siervos. El siervo del Dios excelso dejó el mar y se puso a recorrer la tierra, trabajando con la reja de la palabra, sembrando la semilla de vida que da frutos de bendición. Al punto, muchísimos hombres buenos e idóneos, clérigos y laicos, huyendo del mundo y rompiendo virilmente con el diablo, por gracia y voluntad del Altísimo, le siguieron devotamente en su vida e ideales. Mas si bien el sarmiento evangélico producía abundancia de frutos sabrosísimos, no por esto se enfrió su excelente propósito y ardiente deseo del martirio. Poco después se dirigió hacia Marruecos a predicar el evangelio al Miramamolín y sus correligionarios. Tal era la vehemencia del deseo que le movía, que a veces dejaba atrás a su compañero de viaje y no cejaba, ebrio de espíritu, hasta dar cumplimiento a su anhelo. Pero loado sea el buen Dios, que tuvo a bien, por su sola benignidad, acordarse de mí y de otros muchos. Una vez que entró en España, se enfrentó con él, y para evitar que continuara adelante, le mandó una enfermedad que le hizo retroceder en su camino. Volvióse a la iglesia de Santa María de la Porciúncula, y al poco tiempo se le unieron, gozosos, algunos letrados y nobles. Siendo el nobilísimo de alma y muy discreto, los trató con consideración y dignidad, dando con delicadeza a cada uno lo que le correspondía. Dotado de singular discreción, ponderaba con prudencia la dignidad de cada uno. Pero, a pesar de todo, no podía hallar sosiego mientras no llevase a feliz término el deseo de su corazón, ahora más vehemente. Por esto, en el año 13 de su conversión, marchó a Siria con un compañero, al tiempo en que la guerra entre cristianos y sarracenos crecía en dureza y crueldad. No temió presentarse ante el sultán de los sarracenos. ¿Quién será capaz de narrar la entereza de ánimo con que se mantuvo ante él? El acento que ponía en sus palabras, la elocuencia y seguridad con que respondía a quienes se mofaban de la ley cristiana. Antes de llegar al sultán fue apresado por sus satélites, colmado de ultrajes y molido a azotes. No tembló, no temió la amenaza de suplicios ni le espantó la proximidad de la muerte. Si muchos le agraviaron con animosidad y gesto hostil, el sultán, por el contrario, lo recibió con los más encumbrados honores. Lo agasajaba cuanto podía y, presentándole toda clase de dones, intentaba doblegarle a las riquezas del mundo. Ante el tesón con que lo despreciaba todo, como si fuera estiércol, estupefacto, lo miraba como a un hombre distinto de los demás. Intensamente conmovido por sus palabras, lo escuchaba con gran placer. Como se ve, el Señor no dio cumplimiento a los deseos del santo, reservándole la prerrogativa de una gracia singular. Al tiempo que aumentaba el número de los hermanos, el beatísimo Padre Francisco recorría el valle de Spoleto. Llegó a un lugar cerca de Menabia donde se habían reunido muchísimas aves de diversas especies,
palomas torcaces, cornejas y grajos. Al verlas, Francisco, hombre de gran fervor y piedad, y que sentía dulzura aún por las criaturas irracionales, echó a correr gozoso hacia ellas, dejando atrás a sus compañeros. Al estar próximo, vio que le aguardaban y la saludó según su costumbre. Admirado de que las aves no levantaran vuelo como suelen hacer, con inmenso gozo les rogó humildemente que escucharan la palabra de Dios. Les dijo: mis hermanas aves, mucho debéis alabar a vuestro Creador y amarle siempre, pues os dio plumas para vestiros, alas para volar y todo cuanto necesitáis. Os ha hecho nobles entre sus criaturas y os ha dado por morada la pureza del aire. No sembráis ni recogéis, y, sin embargo, Él mismo os protege y gobierna sin preocupación alguna de vuestra parte. Las aves, según testificaba él y los hermanos que le acompañaban, mostraban alegría alargando el cuello, extendiendo las alas, abriendo el pico y mirándole. Paseando entre ellas, rozaba con la túnica sus cabezas y cuerpo, luego las bendijo, hizo la señal de la cruz y les dio licencia para volar hacia otro lugar. Francisco reemprendió el camino con sus compañeros, gozoso, dando gracias a Dios, a quien veneran todas las criaturas. Adquirida la simplicidad no por naturaleza sino por gracia, culpábase a sí mismo por no haber predicado antes a las aves que habían escuchado la palabra con tanta veneración. Desde entonces comenzó a exhortar con empeño a todas las aves, animales, reptiles e incluso criaturas insensibles, para que lo hacen y amasen al Creador, pues comprobaba a diario la obediencia de todos al invocar el nombre del Salvador. Un día, en la aldea de Albiano, subió a un lugar elevado para predicar. Muchísimas golondrinas que hacían nidos chirriaban y alborotaban tanto que Francisco no podía hacerse oír. Les dijo entonces: hermanas golondrinas, ha llegado la hora de que hable yo, vosotras habéis hablado ya suficiente. Oíd la palabra de Dios, guardad silencio y estad quietecitas mientras predico. Ante el asombro de todos, las golondrinas enmudecieron y no se movieron hasta que terminó la predicación. La gente, maravillada, decía: verdaderamente este hombre es santo y amigo del Altísimo, y se apresuraban a tocar su vestido, loando y bendiciendo al Señor. Era admirable cómo hasta las criaturas irracionales percibían su amor. En Grexio, un hermano le trajo una liebrecilla cazada a lazo. Al verla, Francisco conmovido le dijo: hermana liebrezuela, ven a mí. ¿Por qué te has dejado engañar así? La dejaron en libertad, pero el animalito se refugió en el santo y se quedó en su seno, como en lugar seguro. Habiendo descansado un poco, Francisco la acarició con afecto materno y la dejó ir. Sin embargo, volvía al santo, hasta que mandó a sus hermanos llevarla al bosque cercano. En la isla del lago de Perusa ocurrió algo semejante con un conejo, difícil de domesticar. Igual afecto sentía por los peces. Cuando podía, devolvía al agua vivos los peces capturados, advirtiéndoles que no se dejaran coger otra vez. En una ocasión, sentado en una barca en el lago de Rieti, un pescador le ofreció una tenca, pez grande. Francisco la recibió alegremente, la saludó como hermano, la devolvió al agua y bendijo el nombre del Señor. Durante su oración, el pez permaneció junto a la barca, solo marchó cuando recibió licencia para irse. Así, caminando en obediencia y absoluta sumisión a la voluntad divina, consiguió de Dios la dignidad de hacerse obedecer de las criaturas.
Enfermo en el eremitorio de San Urbano, el agua se convirtió en vino y al beberla se restableció pronto, causando admiración y creencia en un auténtico milagro. Santo es quien logra tal obediencia y cambia el destino de los elementos. Por aquellos días en que Francisco predicaba a las aves, llegó a la ciudad de Ascoli. Predicando con gran fervor, casi todo el pueblo se llenó de gracia y devoción, todos ansiosos se atropellaban para oírlo y verlo. De sus manos recibieron el hábito de la religión 30 clérigos y laicos. La fe y devoción eran tan grandes que se consideraba feliz quien podía tocar siquiera su vestido. Cuando entraba a una ciudad, se alegraba el clero, sonaban campanas, los hombres saltaban gozosos, las mujeres se congratulaban, los niños batían palmas y muchas veces salían a su encuentro cantando, con ramos en las manos. La fe de la iglesia se ensalzaba, mientras los herejes quedaban agazapados, sin atreverse a objetar sus palabras. Los signos de santidad que reflejaba centraban toda atención en él. Francisco veneraba a los sacerdotes y sentía gran afecto por toda la jerarquía eclesiástica. La gente le llevaba panes para que los bendijese, luego los conservaban mucho tiempo, pues al comerlos se curaban de enfermedades. A veces cortaba pedazos de su túnica, dejándolo medio desnudo. Más admirable aún, si tocaba algo con sus manos, por medio de ello algunos enfermos recobraban la salud. En una aldea cerca de Arezzo vivía una mujer encinta que, en el parto, sufrió días de agonía, casi entre la vida y la muerte. Vecinos y parientes esperaban a Francisco para pedir ayuda, pero él llegó por otro camino, montado a caballo debido a su debilidad. Devolvió el caballo y un hermano llamado Pedro, al volver, pasó por donde vivía la mujer angustiada. Pensaron en usar algún objeto tocado por Francisco, encontraron las bridas del freno que el santo había tenido en las manos, las pusieron sobre la mujer y al momento dio a luz sana y fuera de peligro. En Città della Pieve, Walfreducio, hombre piadoso, tenía una cuerda con la que Francisco se había ceñido. En esa región, muchos sufrían enfermedades y fiebres. Walfreducio visitaba a los enfermos, dándoles beber agua en la que había metido la cuerda o pelillos de ella, y todos recobraban la salud en el nombre de Cristo. Estos milagros y muchos más, aunque no se puedan narrar todos, sucedían aún estando Francisco ausente. Ahora se mencionan algunos obrados por su presencia. Recorría el Santo de Dios en cierta ocasión varias y extensas regiones anunciando el reino de Dios, llegó a una ciudad llamada Toscanella. Mientras esparcía la semilla de vida por esta ciudad según costumbre, se hospedó en casa de un caballero que tenía un hijo único, cojo y enclenque, había que tenerlo en la cuna, aun cuando, siendo todavía de poca edad, había dejado atrás los años del destete. Viendo su padre la gran santidad de que estaba adornado el varón de Dios, se arrojó humildemente a sus pies, pidiéndole la curación de su hijo. Considerábase el santo indigno e incapaz de tanta virtud y gracia, y rehusó por algún tiempo el hacerlo. Al fin, vencido por la constante súplica del padre, hizo oración e impuso su mano sobre el niño y, bendiciéndolo, lo levantó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el niño se puso en pie al instante, sano, y echó a correr de aquí para allá por la casa ante la mirada gozosa de todos los presentes. En otra ocasión, el varón de Dios Francisco llegó a Narni, donde permaneció varios días.
Había en la ciudad un hombre llamado Pedro, que yacía en cama paralítico. Hacía 5 meses que había perdido el uso de todos los miembros, de tal modo que no podía ni levantarse ni moverse lo más mínimo. Imposibilitado de pies, manos y cabeza, solo podía mover la lengua y abrir los ojos. Enterado de que San Francisco había llegado a Narni, mandó un recado al obispo de la ciudad para que, por divina piedad, se dignase enviarle al siervo del Dios Altísimo, plenamente convencido de que la vista y presencia del santo eran lo suficiente para curarle de su enfermedad. Y así fue, pues, habiendo llegado el bienaventurado Francisco a la casa del enfermo, hizo sobre él la señal de la cruz de la cabeza a los pies, y al punto desapareció el mal y recobró el enfermo la salud perdida. Como devolvió la vista a una mujer y como en Gubbio sanó a una paralítica. A una mujer, también de la misma ciudad, que estaba ciega, hízole el bienaventurado Francisco la señal de la cruz sobre sus ojos, y al momento recuperó la vista tan deseada. En Gubbio vivía una mujer que tenía ambas manos entumecidas, sin poder hacer nada con ellas. Apenas supo que el santo Francisco había entrado en la ciudad, corrió a toda prisa a verlo, y con rostro lastimoso, llena de aflicción, mostróle las manos contrahechas y le pedía que se las tocara. El santo, conmovido de piedad, le tocó las manos y se las sanó. Inmediatamente, la mujer volvió jubilosa a su casa, hizo con sus propias manos un requesón y se lo ofreció al santo varón. Este tomó cortésmente un pedacito y le mandó que se comiese lo restante con su familia. Como curó a un hermano de epilepsia o le libró del demonio y como en San Yemenaí liberó a una endemoniada. Había un hermano que con frecuencia sufría una gravísima enfermedad, horrible a la vista, no sé qué nombre darle, ya que, en opinión de algunos, era obra del diablo maligno. Muchas veces, convulso todo él, con una mirada de espanto, se revolcaba, echando espumarajos, sus miembros, ora se contraían, ora se estiraban, ya se doblaban y torcían, ya se quedaban rígidos y duros. Otras veces, extendido cuán largo era y rígido, los pies a la altura de la cabeza, se levantaba en alto lo equivalente a la estatura de un hombre, para luego caer a plomo sobre el suelo. Compadecido el Santo Padre Francisco de tan gravísima enfermedad, se llegó a él y, hecha oración, trazó sobre él la cruz y lo bendijo. Al momento quedó sano, y nunca más volvió a sufrir molestia por esta enfermedad. Pasando en cierta ocasión el Beatísimo Padre Francisco por el obispado de Narni, llegó a un lugar que se llama San Yemenaí para anunciar allí el reino de Dios. Recibió hospedaje con otros 3 hermanos en casa de un hombre temeroso y devoto de Dios, que gozaba de buen nombre en aquella tierra. Su mujer estaba atormentada por el demonio, cosa conocida de todos los habitantes de la región. Confiando su marido que pudiera recobrar la libertad por los méritos de Francisco, rogó al santo por ella. Mas como éste, viviendo en simplicidad, gustase más en saborear desprecios que en sentirse ensalzado entre honores mundanos por sus obras de santidad, rehuía con firmeza complacerle en su petición. Por fin, puesto que de la gloria de Dios se trataba y siendo muchos los que le rogaban, asintió, vencido, a lo que le pedían. Hizo venir también a los 3 hermanos que con él estaban y, situándolos en cada ángulo de la casa, les dijo: oremos, hermanos, al Señor por esta mujer, a fin de que Dios, para alabanza y gloria suya, la libre del yugo del diablo. Y añadió: permanezcamos en pie, separados, cada uno en un ángulo de la casa,
para que este maligno espíritu no se nos escape o nos engañe refugiándose en los escondites de los ángulos. Terminada la oración, el bienaventurado Francisco se acercó con la fuerza del espíritu a la mujer, que lastimosamente se retorcía y gritaba horrorosamente, y le dijo: «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por obediencia te mando, demonio, que salgas de ella, sin que oses en adelante molestarla». Apenas había terminado estas palabras, cuando salió fuera con tal rapidez, con tanta furia y estrépito, que el Santo Padre, ante la repentina curación de la mujer y la precipitada obediencia del demonio, creyó que había sufrido un engaño. De seguido marchó, avergonzado, de aquel lugar, disponiéndolo así la providencia, para que en nada pudiera vanagloriarse. Volvió a pasar en otra ocasión por el mismo lugar el bienaventurado Francisco en compañía del hermano Elías. Enterada la mujer de su llegada, se levantó al punto y echó a correr por la plaza, clamando en pos del santo para que se dignase dirigirle la palabra. Mas él se negaba a hablarle, conociendo que era la mujer de la que por divina virtud había arrojado, tiempo atrás, al demonio. Ella besaba las huellas de sus pies, dando gracias a Dios y a San Francisco, su siervo, que le había librado del poder de la muerte. Por fin, a instancias y ruegos del hermano Elías, el santo, confirmado por el testimonio de muchos de la enfermedad que padeció la mujer, según queda referido, y de su curación, accedió a dirigirle la palabra. También en Città di Castello había una mujer poseída del demonio. Estando el Beatísimo Padre Francisco en esta ciudad, llevaron a una mujer a la casa donde se hospedaba el santo. La mujer estaba fuera y, como suelen hacerlo los espíritus inmundos, rompió en un rechinar de dientes y con rostro feroz comenzó a dar gritos de espanto. Muchos hombres y mujeres de la ciudad que habían acudido, suplicaron a San Francisco en favor de aquella mujer, pues, al mismo tiempo que el maligno la atormentaba, a ellos los asustaba con sus alaridos. El Santo Padre envió entonces a un hermano que estaba con él a fin de comprobar si era el demonio o un engaño mujeril. En cuanto lo vio ella, comenzó a mofarse, sabiendo que no era San Francisco. El Padre Santo había quedado dentro en oración. Una vez terminada esta, salió fuera. No pudo la mujer soportar su virtud, y comenzó a estremecerse y a revolcarse por el suelo. San Francisco la llamó así, diciéndole: «En virtud de la obediencia te mando, inmundo espíritu, que salgas de ella». Al momento la dejó, sin ocasionarle mal alguno y dándose a la fuga de muy mal talante. Gracias sean dadas a Dios omnipotente, que obra todo en todos. Mas como nos hemos propuesto exponer no los milagros, que, si reflejan la santidad, no la construyen, sino más bien la excelencia de su vida y su forma sincerísima de comportamiento, narraremos las obras de eterna salvación, omitiendo los milagros, que son muy numerosos. Caridad y constancia de espíritu. Como predicó ante el señor Papa Honorio y se confiaron él y los suyos al cardenal Ugolino, obispo de Ostia. El varón de Dios Francisco había aprendido a no buscar sus intereses, sino a cuidarse de lo que miraba a la salvación de los demás, pero, más que nada, deseaba morir y estar con Cristo. Por eso, su preocupación máxima era la de ser libre de cuanto hay en el mundo, para que, ni por un instante, pudiera el más ligero polvillo empañar la serenidad de su alma. Permanecía insensible a todo estrépito del exterior y ponía toda su alma en tener recogidos los sentidos exteriores y en dominar los movimientos del ánimo, para darse solo a Dios.
Había hecho su nido en las hendiduras de las rocas y su morada en las grietas de las peñas escarpadas. Recorría con gozosa fruición las célibes mansiones y, todo anonadado, permanecía largo tiempo en las llagas del Salvador. Por esto escogía frecuentemente lugares solitarios para dirigir su alma totalmente a Dios. Sin embargo, no eludía perezosamente intervenir, cuando lo creía conveniente, en los asuntos del prójimo y dedicarse de buen grado a su salvación. Su puerto segurísimo era la oración, pero no una oración fugaz, ni vacía, ni presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado a la mañana, fuese de camino o estuviese quieto, comiendo o bebiendo, siempre estaba entregado a la oración. Acostumbraba salir de noche a solas para orar en iglesias abandonadas y aisladas. Bajo la divina gracia, superó en ellas muchos temores y angustias de espíritu. Combatía cuerpo a cuerpo con el diablo, pues en estos lugares no solo le excitaba interiormente con tentaciones, sino que lo amedrentaba externamente con estrépitos y sacudimientos. Pero, conocedor el fortísimo caballero de Dios de que su Señor todo lo puede en todo lugar, lejos de acobardarse ante tales temores, decía en su corazón: no podrás, malvado, emplear contra mí las armas de tu malicia más de lo que podrías si estuviéramos en público delante de todos. En verdad que su perseverancia era suma y a nada atendía fuera de las cosas de Dios. Predicaba muchísimas veces la divina palabra a miles de personas, y lo hacía con la misma convicción que si dialogara con un íntimo compañero. Las multitudes más numerosas las contemplaba como si fueran un solo hombre, y a un solo hombre le predicaba con tanto interés como si estuviera ante una muchedumbre. Aquella su seguridad en la predicación procedía de la pureza de su espíritu, y, aunque improvisara, decía cosas admirables e inauditas para todos. Mas, si alguna vez se recogía en meditación antes del sermón y le sucedía que ante el auditorio no recordaba nada de lo meditado y no se le ocurría de qué hablarles, entonces, sin rubor alguno, confesaba ante el pueblo que había pensado sobre muchas cosas con el objeto de predicárselas, pero que de todas ellas se había olvidado, y al momento se llenaba de tanta elocuencia que dejaba admirados a los oyentes. Otras veces, en cambio, no sabiendo qué decirles, les daba la bendición y despedía a la gente, sobremanera evangelizada con solo esto. En cierta ocasión se llegó a Roma por asuntos de la orden y deseaba muy mucho predicar ante el Papa Honorio y los venerables cardenales. Conocedor de este deseo el señor Ugolino, ilustre obispo de Ostia, que veneraba al Santo de Dios con singular afecto, sintióse poseído de temor y de alegría, admirando el fervor del santo varón y su ingenua simplicidad. Pero, confiando en la misericordia del Omnipotente, que nunca falta en tiempo de necesidad a los que piadosamente le honran, lo presentó al señor Papa y a los reverendos cardenales. Hallándose Francisco ante tantos príncipes, obtenidas la licencia y la bendición, comenzó a predicar sin temor alguno. Y tal era el fervor de espíritu con que hablaba, que, no cabiendo en sí mismo de alegría, al tiempo que predicaba movía sus pies como quien estuviera saltando, no por ligereza, sino como inflamado en el fuego del divino amor, no incitando a la risa, sino arrancando lágrimas de dolor. Muchos de ellos sintiéronse compungidos de corazón, admirando la divina gracia y la seguridad de tal hombre. Entretanto, el venerable señor obispo de Ostia, sobrecogido de temor,
Oraba al Señor de todo corazón a fin de que la simplicidad del bienaventurado varón no fuese menospreciada, pues lo mismo la gloria del santo que su ignominia recaían sobre él, que se había constituido en padre de aquella familia. En efecto, como es la unión entre hijo y padre y la de la madre con su hijo único, así era la de San Francisco con el obispo de Ostia, dormía y descansaba tranquilo en el seno de su clemencia. En verdad que hacía las veces de pastor y cumplía su misión, si bien reservaba este título para el santo varón. El bienaventurado padre disponía las cosas necesarias, pero era el hábil Señor quien hacía que se llevara a feliz término lo dispuesto. ¿Cuántos eran, sobre todo en los comienzos en que acaecía todo esto, los que atentaban contra la nueva plantación de la orden, para destruirla? ¿Cuántos trabajaban por sofocar la viña selecta que la mano del Señor, en su misericordia, había plantado de nuevo en el mundo? ¿Cuántos se esforzaban por robar y destruir sus primeros y purísimos frutos? Todos ellos fueron heridos por la espada de tan reverendo Padre y Señor y aniquilados. Era, evidentemente, un torrente de elocuencia, un bastión de la Iglesia, un paladín de la verdad y un servidor de los humildes. Bendito y memorable el día en que el Santo de Dios se confió a tan venerable Señor. Estaba éste en cierta ocasión desempeñando la misión de legado de la sede apostólica, cosa frecuente, en Toscana, al tiempo que el bienaventurado Francisco, no contando todavía con muchos hermanos y deseoso de ir a Francia, llegó a Florencia, donde residía entonces el obispo. No existía aún entre ellos una profunda amistad. Solo el conocimiento mutuo de la santa vida que entrambos hacían los unía en afectuosa caridad. Como era habitual, por lo demás, en el bienaventurado Francisco visitar a los obispos o sacerdotes al entrar en una ciudad o territorio, al enterarse aquí de la presencia de tan grande prelado, se presentó ante él con la mayor reverencia. Al verlo el señor obispo, lo acogió con humilde devoción, como lo hacía siempre con todos los que revelaban una vida religiosa, y más en particular con aquellos que ostentaban la noble enseña de la bienaventurada pobreza y de la santa simplicidad. Y puesto que se cuidaba de ayudar a los pobres en su necesidad y se interesaba de sus asuntos, se informó con diligencia sobre el motivo de su venida y captó con suma benignidad su propósito. Al contemplarlo despreciador más que nadie de todos los bienes terrenos y ferviente como ninguno en el fuego que Jesús trajo a la tierra, su alma quedó en aquel instante unida a la de Francisco. Pidió devotamente sus oraciones y él se ofreció, sumamente complacido, como su protector en todo. Por esto le aconsejó que no continuara el viaje emprendido, sino que cuidara y custodiara con solicitud a los que el Señor le había encomendado. Alegróse en gran manera San Francisco al ver que tan reverendo Señor le mostraba una actitud tan benévola, un afecto tan dulce y palabras tan persuasivas, y, postrado a sus pies, devotamente se entregó y se confió a su solicitud a sí mismo y a sus hermanos. Espíritu de caridad y afecto de compasión para con los pobres y lo que hizo con una oveja y con unos corderillos. El padre de los pobres, el pobrecillo Francisco, identificado con todos los pobres, no se sentía tranquilo si veía a otro más pobre que él, no era por deseo de vanagloria, sino por afecto de verdadera compasión. Y si es verdad que estaba contento con una túnica extremadamente mísera y áspera, con todo, muchas veces deseaba dividirla con otro pobre.
Movido de un gran afecto de piedad y queriendo este pobre riquísimo socorrer de alguna manera a los pobres, en las noches más frías solicitaba de los ricos del mundo que le dieran capas o pellicos. Como éstos lo hicieran devotamente y más a gusto de lo que él pedía de ellos, el bienaventurado Padre les decía: os lo recibo con esta condición, que no esperéis verlo más en vuestras manos. Y al primer pobre que encontraba en el camino lo vestía, gozoso y contento, con lo que había recibido. No podía sufrir que algún pobre fuese despreciado, ni tampoco oír palabras de maldición contra las criaturas. Ocurrió en cierta ocasión que un hermano ofendió a un pobre que pedía limosna, diciéndole estas palabras injuriosas: ojo, que no seas un rico y te hagas pasar por pobre. Habiéndolo oído el padre de los pobres, San Francisco, se dolió profundamente y reprendió con severidad al hermano que así había hablado, y le mandó que se desnudase delante del pobre y, besándole los pies, le pidiera perdón. Pues solía decir: quien dice mal de un pobre, ofende a Cristo, de quien lleva la enseña de nobleza y que se hizo pobre por nosotros en este mundo. Por eso, si se encontraba con pobres que llevaban leña u otro peso, por ayudarlos lo cargaba con frecuencia sobre sus hombros, en extremo débiles. Su espíritu de caridad se derramaba en piadoso afecto, no solo sobre hombres que sufrían necesidad, sino también sobre los mudos y brutos animales, reptiles, aves y demás criaturas sensibles e insensibles. Pero, entre todos los animales, amaba con particular afecto y predilección a los corderillos, ya que, por su humildad, nuestro Señor Jesucristo es comparado frecuentemente en las Sagradas Escrituras con el Cordero, y porque este es su símbolo más expresivo. Por este motivo, amaba con más cariño y contemplaba con mayor regocijo las cosas en las que se encontraba alguna semejanza alegórica del Hijo de Dios. De camino por la marca de Ancona, después de haber predicado en la ciudad de este nombre, marchaba a Osimo junto con el señor Pablo, a quien había nombrado ministro de todos los hermanos en la dicha provincia. En el campo dio con un pastor que cuidaba un rebaño de cabras e hidascos. Entre tantas cabras e hidascos había una ovejita que caminaba mansamente y pacía tranquila. Al verla, el bienaventurado Francisco paró en seco y, herido en lo más vivo de su corazón, dando un profundo suspiro, dijo al hermano que le acompañaba: ¿no ves esa oveja que camina tan mansa entre cabras e hidascos? Así, créemelo, caminaba, manso y humilde, nuestro Señor Jesucristo entre los fariseos y príncipes de los sacerdotes. Por esto, te suplico, hijo mío, por amor de Cristo, que, unido a mí, te compadezcas de esa ovejita y que, pagando por ella lo que valga, la saquemos de entre las cabras e hidascos. Maravillado de su dolor, comenzó también el hermano Pablo a compartirlo. Preocupado de cómo podrían pagar su precio y no disponiendo sino de las viles túnicas que vestían, se presentó al punto un mercader que estaba de camino y les ofreció las costas que buscaban. Dando gracias a Dios y llevándose consigo la oveja, llegaron a Osimo y se presentaron ante el obispo de la ciudad. Este los acogió con mucha veneración, y quedó sorprendido tanto por la oveja que acompañaba al varón de Dios como del afecto que éste sentía hacia ella. Mas luego que el siervo de Dios le hubo referido una larga parábola sobre la oveja, el obispo, todo compungido, dio gracias al Señor por la simplicidad del varón de Dios. Al día siguiente salió de la ciudad y, pensando que podría hacer de la oveja,
por consejo de su compañero y hermano, la dejó en el monasterio de las Siervas de Cristo, cerca de San Severino, para que la cuidaran. También ellas recibieron gozosas la ovejuela, como un gran regalo que Dios les hacía. La cuidaron por mucho tiempo con todo mimo, y de su lana tejieron una túnica y se la enviaron al bienaventurado Padre Francisco a Santa María de la Porciúncula mientras se celebraba un capítulo. El Santo de Dios la recibió con gran reverencia y gozo de su alma, y, abrazándola, la besaba e invitaba a todos los presentes a compartir con él tanto gozo. En otra ocasión, pasando de nuevo por la marca con el mismo hermano, que gustoso le acompañaba, se encontró en el camino con un hombre que iba al mercado, llevando atados y colgados al hombro 2 corderillos para venderlos. Al oírlos balar el bienaventurado Francisco, conmoviéronse sus entrañas y, acercándose, los acarició como madre que muestra sus sentimientos de compasión con su hijo que llora. Y le preguntó al hombre aquel, ¿por qué hace sufrir a mis hermanos llevándolos así atados y colgados? Porque los llevo al mercado, le respondió, para venderlos, pues ando mal de dinero. A esto le dijo el santo, ¿qué será luego de ellos? Pues los compradores, replicó, los matarán y se los comerán. No lo quiera Dios, reaccionó el santo. No se haga tal, toma este manto que llevo a cambio de los corderos. Al punto le dio el hombre los corderos y muy contento recibió el manto, ya que éste valía mucho más. El santo lo había recibido prestado aquel mismo día, de manos de un amigo suyo, para defenderse del frío. Una vez con los corderillos, se puso a pensar qué haría con ellos y, aconsejado del hermano que le acompañaba, resolvió dárselos al mismo hombre para que los cuidara, con la orden de que jamás los vendiera ni les causara daño alguno, sino que los conservara, los alimentara y los pastoreara con todo cuidado. Amor que tenía a todas las criaturas por el Creador. Su retrato físico y moral. Sería excesivamente prolijo, y hasta imposible, reunir y narrar todo cuanto el glorioso Padre Francisco hizo y enseñó mientras vivió entre nosotros. ¿Quién podrá expresar aquel extraordinario afecto que le arrastraba en todo lo que es de Dios? ¿Quién será capaz de narrar de cuánta dulzura gozaba al contemplar en las criaturas la sabiduría del Creador, su poder y su bondad? En verdad, esta consideración le llenaba muchísimas veces de admirable e inefable gozo viendo el sol, mirando la luna y contemplando las estrellas y el firmamento. Oh piedad simple. Oh simplicísima piedad. También ardía en vehemente amor por los gusanillos, porque había leído que se dijo del Salvador, yo soy gusano y no hombre, Salmo 21. Y por esto los recogía del camino y los colocaba en lugar seguro para que no los escachasen con sus pies los transeúntes. ¿Y qué decir de las otras criaturas inferiores, cuando hacía que a las abejas les sirvieran miel o el mejor vino en el invierno para que no perecieran por la inclemencia del frío? Deshacíase en alabanzas, a gloria del Señor, ponderando su laboriosidad y la excelencia de su ingenio, tanto que a veces se pasaba todo un día en la alabanza de estas y de las demás criaturas. Como en otro tiempo los 3 jóvenes en la hoguera, Daniel 3, 17, invitaban a todos los elementos a loar y glorificar al Creador del universo, así este hombre, lleno del Espíritu de Dios, no cesaba de glorificar, alabar y bendecir en todos los elementos y criaturas al Creador y Gobernador de todas las cosas.
¿Quién podrá explicar la alegría que provocaba en su espíritu la belleza de las flores, al contemplar la galanura de sus formas y al aspirar la fragancia de sus aromas? Al instante dirigía el ojo de la consideración a la hermosura de aquella flor que, brotando luminosa en la primavera de la raíz de Jesé, dio vida con su fragancia a millares de muertos. Y, al encontrarse en presencia de muchas flores, les predicaba, invitándolas a loar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Y lo mismo hacía con las mieses y las viñas, con las piedras y las selvas, y con todo lo bello de los campos, las aguas de las fuentes, la frondosidad de los huertos, la tierra y el fuego, el aire y el viento, invitándoles con ingenua pureza al amor divino y a una gustosa fidelidad. En fin, a todas las criaturas las llamaba hermanas, como quien había llegado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y con la agudeza de su corazón penetraba, de modo eminente y desconocido a los demás, los secretos de las criaturas. Y ahora, oh buen Jesús, aúna con los ángeles, te proclama admirable quien, viviendo en la tierra, te predicaba amable a todas las criaturas. No hay inteligencia humana que pueda entender lo que sentía cuando pronunciaba, Santo Señor, tu nombre, aparecía todo el jubiloso, lleno de castísima alegría, como un hombre nuevo y del otro mundo. Por esto mismo, donde quiera que encontrase un escrito divino o humano, en el camino, en casa o sobre el suelo, lo recogía con grandísimo respeto y lo colocaba en lugar sagrado y decoroso, en atención a que pudiera estar escrito en él el nombre del Señor o algo relacionado con éste. Como un religioso le preguntara en cierta ocasión para qué recogía con tanta diligencia también los escritos de los paganos y aquellos en que no se contenía el nombre del Señor, respondió, Hijo mío, porque en ellos hay letras con las que se compone el gloriosísimo nombre del Señor Dios. Lo bueno que hay en ellos no pertenece a los paganos ni a otros hombres, sino solo a Dios, de quien es todo bien. Y cosa no menos de admirar, cuando hacía escribir algunas cartas de saludo o exhortación, no toleraba que se borrase una letra o sílaba, así fuera superflua o improcedente. Oh cuán encantador, qué espléndido y glorioso se manifestaba en la inocencia de su vida, en la sencillez de sus palabras, en la pureza del corazón, en el amor de Dios, en la caridad fraterna, en la ardorosa obediencia, en la condescendencia complaciente, en el semblante angelical. En sus costumbres, fino, plácido por naturaleza, afable en la conversación, certero en la exhortación, fidelísimo a su palabra, prudente en el consejo, eficaz en la acción, lleno de gracia en todo. Sereno de mente, dulce de ánimo, sobrio de espíritu, absorto en la contemplación, constante en la oración y en todo lleno de fervor. Tenaz en el propósito, firme en la virtud, perseverante en la gracia, el mismo en todo. Pronto al perdón, tardo a la ira, agudo de ingenio, de memoria fácil, sutil en el razonamiento, prudente en la elección, sencillo en todo. Riguroso consigo, indulgente con los otros, discreto con todos. Hombre elocuentísimo, de aspecto jovial y rostro benigno, no dado a la flojedad e incapaz de la ostentación. De estatura mediana, tirando a pequeño, su cabeza, de tamaño también mediano y redonda, la cara, un poco alargada y saliente, la frente, plana y pequeña, sus ojos eran regulares, negros y candorosos. Tenía el cabello negro, las cejas, rectas, la nariz, proporcionada, fina y recta, las orejas, erguidas y pequeñas, las sienes, planas, su lengua era dulce, ardorosa y aguda, su voz, vehemente,
suave, clara y timbrada. Los dientes, apretados, regulares y blancos. Los labios, pequeños y finos. La barba, negra y rala. El cuello, delgado. La espalda, recta. Los brazos, cortos. Las manos, delicadas. Los dedos, largos. Las uñas, salientes. Las piernas, delgadas. Los pies, pequeños. La piel, suave. Era enjuto de carnes. Vestía un hábito burdo. Dormía muy poco y era sumamente generoso. Y como era humildísimo, se mostraba manso con todos los hombres, haciéndose con acierto al modo de ser de todos. El que era el más santo entre los santos, aparecía como uno más entre los pecadores. Tú, Padre Santísimo, que amas a los pecadores, ayúdales, y a los que ves miserablemente postrados en la abyección de la culpa, te pedimos, levántalos misericordiosamente con tu poderoso valimiento.